Bueno, muy buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y nuevamente es un gusto compartir con ustedes en estos espacios de rueda de prensa. En esta oportunidad, como ustedes saben, el Observatorio Fiscal, de manera muy juiciosa, rigurosa y periódicamente, seguimos el proceso del presupuesto general de la Nación, todo el ciclo presupuestal que sabemos que al final tiene desarrollo en todo el año. En esta oportunidad queremos presentarles un último informe, un último análisis del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2024. En esta oportunidad me acompaña Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal, quien nos presentará los puntos más destacados y digamos que las conclusiones más importantes del seguimiento que el Observatorio Fiscal le hizo al presupuesto general de la Nación para el próximo año y especialmente cómo se distribuirán estos recursos. Como es costumbre, al final de esta rueda de prensa daremos un espacio para responder sus preguntas. Compartiremos y publicaremos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, el informe oficial y quedamos siempre muy atentos y muy atentas para poder apoyar sus consultas y sus dudas. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, yo ya... Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenidos todos, buenos días. Gracias por esta presentación. Y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana quiere presentarles hoy efectivamente nuestro análisis sobre el presupuesto general de la Nación que fue aprobado por el Congreso y del cual solo falta la sanción presidencial. Entonces, lo primero para destacar es el monto, que efectivamente es el que había sido solicitado. Efectivamente fue de 502, casi 503 billones de pesos, más de 500 billones de pesos que van a financiar el funcionamiento, la deuda y la inversión del gobierno nacional. Y acá en este informe que ustedes pueden encontrar en nuestra página web y nuestras redes sociales, analizaremos los principales elementos de esta ley, que puede ser una de las leyes más importantes anualmente. Entonces, ¿qué encontramos básicamente qué queremos destacar? Primero, hay que destacar que a lo largo del trámite legislativo, el monto total del presupuesto general de la Nación no cambió. Siguen siendo más de 500 billones de pesos. Esperamos que las alarmas que el Observatorio Fiscal y otras entidades lanzamos con respecto a los problemas de financiación que este presupuesto tiene hayan sido escuchadas y por lo tanto no hayan habido presiones para aumentar aún más el monto del presupuesto. ¿Cómo se financia este presupuesto? Pues como todos los años, principalmente se financia a través de ingresos corrientes, pero noten también que hay una buena participación de ingresos de capital. Entonces, esto es un elemento importante para tener en cuenta. Pero básicamente, los ingresos de capital acá incluyen, por supuesto, el endeudamiento necesario para financiar estos 502 billones de pesos. Es un detalle importante sobre el cual hablaremos más adelante. Pero precisamente, además de esa necesidad de financiamiento que tiene el presupuesto general de la Nación, también es importante destacar que los ingresos corrientes también aumentan. Y en particular de esos ingresos corrientes aumentan mucho los ingresos tributarios. Pero parte de esos ingresos tributarios adicionales se explican en buena parte por tres elementos. Primero, el fortalecimiento institucional de la DIAN. Aunque el gasto de inversión de la DIAN no ha aumentado mucho, sí ha aumentado muchísimo su gasto de funcionamiento y se espera que con más personal de planta, la DIAN pueda tener un mejor desempeño combatiendo la evasión. El segundo elemento sobre el cual reiteraremos varios puntos más adelante es la expectativa de que mucho del dinero que tiene la DIAN embolatada en litigios con particulares pueda ser recogida de manera rápida, de manera más rápida a través de un mecanismo de arbitraje de estos litigios. Y para el próximo año se espera que se recauden 15 billones de pesos. Y por último, de la reforma tributaria del 2022, esperan recogerse unos 3.3 billones
adicionales. Buena parte de esto corresponde a los impuestos saludables que entran en vigor a partir de noviembre. Y en total tenemos casi 27 billones de pesos que van a reforzar el financiamiento del presupuesto general de la Nación del 2024. Entonces, para reiterar, los recursos adicionales más importantes vienen de la lucha contra la evasión, la elusión y el contrabando a través del fortalecimiento institucional de la DIAN, la reforma tributaria del 2022, de lo cual se recogen más de 3 billones de pesos, y la recuperación de recaudo a través del arbitraje de los litigios. Y en este último punto es donde el Observatorio Fiscal de la Javeriana y otras entidades tenemos muchas dudas, porque todavía no existen los mecanismos legales para que la DIAN pueda sencillamente recurrir a mecanismos de arbitraje para resolver estos litigios. La DIAN no puede sencillamente decir de un día para otro, decirle a un particular, venga, en vez de estar peleando en los juzgados, tratemos de buscar un tercero que nos ayude a arbitrar esto de manera más amigable y más rápida. La DIAN no puede hacer eso, la DIAN necesita un marco legal para poder hacer eso, y en este momento no lo tiene. Entonces, esa es la mayor preocupación, que se están proyectando unos ingresos adicionales de 15 millones de pesos sin ni siquiera tener el marco normativo para poder hacerlo. Y aún si existiera ese marco, y aún en el escenario optimista donde esos mecanismos son expeditos y se recoge la plata de manera muy rápida, sencillamente esos ingresos adicionales van a financiar gastos estructurales, mientras que esos ingresos son netamente coyunturales. Entonces hay un serio problema con los supuestos que se están haciendo en el presupuesto general de la Nación, como ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Bien, dicho lo anterior, ¿qué es lo que se piensa, qué es lo que se piensa hacer con este dinero? De los 500 billones, de los más de 500 billones de pesos, más de 300 billones de pesos van a ir a funcionamiento, casi 100 a inversión y casi 100 a servicio de la deuda. Sobre la deuda es un punto muy importante que vamos a hacer énfasis más adelante, porque el servicio de la deuda aumenta en más de 13 billones de pesos para el próximo año. Es un detalle importante que está generando graves presiones sobre las finanzas públicas. Pero también vale la pena destacar que si comparamos estos 500 billones de pesos y los comparamos con el presupuesto general de la Nación del 2023 y ajustamos ese presupuesto general de la Nación del 2023 a precios del 2024, nos encontramos que el presupuesto aumenta en términos reales en más de 40 billones de pesos. Y esto es un aumento de más del 9% en términos reales. Y recordemos que las expectativas de crecimiento de la economía están muy por debajo, las expectativas de crecimiento para el 2024 están muy por debajo del 9%. Es decir, el presupuesto general de la nación aumenta en 9% en términos reales, lo cual está por encima del crecimiento de la economía. Y esto es una tendencia que ha ocurrido en los últimos 10 años. Mientras que la economía en los últimos 10 años ha crecido a un ritmo del 3% anual, en términos reales, el presupuesto ha venido aumentando en términos de un 4% anual en términos reales. Entonces, ya de por sí en los últimos 10 años el presupuesto ha crecido más rápido que la economía, pero el crecimiento del presupuesto se acelera aún más para el 2024. Entonces, es un elemento que tenemos que tener muy presente, porque si el gasto aumenta de manera tan acelerada, de la misma forma tienen que crecer los ingresos de la nación, y es ahí como comenté anteriormente, tenemos bastantes dudas de que esos ingresos adicionales se puedan materializar. Bien, adicional, el presupuesto general de la nación no solamente puede desagregarse a través de gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, sino que también pueden desagregarse por sectores. De nuevo, lo que encontramos es que el servicio de la deuda es el sector más grande. Se van a gastar más de 90 billones de pesos. El 18% del presupuesto general de la nación se va a ir solamente en pagar deuda, tanto los intereses como el principal. Después del servicio de la deuda, que se volvió el sector más grande del presupuesto general de la nación, está la educación, con un 14% de participación, y la salud con un 12% de participación. Lo siguen muy de cerca Hacienda con un 11%, Defensa con un 11%, Trabajo con un 9%. De Hacienda, del 11%, una parte siguen siendo subsidios a los combustibles, lo cual sigue siendo problemático a pesar del desmonte gradual de subsidio a la gasolina. Del Trabajo, buena parte de esos 44 billones de pesos, el 9%
del presupuesto general de la Nación se va a ir al pago de pensiones. Bien, también vale la pena mirar no solamente cómo se va a gastar el PG en el 2024, sino también eh, cómo se contrasta con el presupuesto general de la Nación del año ante el 2023. Y acá en esta gráfica lo que estamos mostrando es cuáles fueron los sectores que más aumentaron en términos relativos y cuáles fueron los que más disminuyeron en términos relativos. Entonces acá podemos encontrar, por ejemplo, que el que más creció en términos relativos, no en términos absolutos, en términos relativos, es inclusión social y reconciliación, con un aumento del 47%, pasó de 10.3 billones a 15.2 billones. Le Discúlpame, siguen, Oliver, sí. no estamos viendo tu pantalla. Si quieres, puedes dejar de compartir y vuelves a compartir nuevamente, por favor. ¿Ahora sí se ve? Perfecto. Bien. Entonces, como les estaba contando, el sector que más crece en términos relativos es el de inversión social y reconciliación. Crece un 47%, pasa de 10.3 billones a 15.2 billones, seguido de información estadística, que crece un 47%, pero solamente pasa de 1.1 billones a 1.6 billones. En términos absolutos, son solamente 400.000 millones de pesos, lo cual no es muy grande, pero en términos relativos sí es bastante significativo. ¿Cuáles disminuyen más en términos relativos? Antes que nada, la registraduría, que disminuye su presupuesto en 36%, dado que para el 2024 ya no va a haber elecciones. Y ciencia y tecnología, que pasa de un mero presupuesto de medio billón de pesos a 400.000 millones de pesos, una disminución del 25%. Llama mucho la atención, por ejemplo, que sectores como el deporte tienen un presupuesto para el próximo año de 1.4 billones. Es decir, el país ha decidido que en deporte va a invertir más de 3 veces más lo que invierte en ciencia y tecnología e innovación. Bien, entonces, ¿qué es lo que notamos básicamente del PGN? Pues que mientras que el PGN ha crecido en términos reales en 4% promedio anual en los últimos 10 años, el crecimiento se acelera en el 2024. Eso, la participación del sector público en la economía colombiana es cada vez más grande y se va a acelerar para el 2024. Pero parte de ese incremento se justifica en proyecciones de ingreso bastante cuestionables, en particular la proyección de 15 billones de pesos adicionales por arbitraje y litigios, que como les dijimos, no tienen el marco legal necesario para que la DIAN pueda recurrir a estos mecanismos. Hay que reconocer, sin embargo, que buena parte de esta presión del gasto público se obedece al servicio de la deuda. La deuda pública la deuda pública se está acelerando. Vamos a tener, básicamente el servicio de la deuda crece en 17% en términos relativos y son 13 billones de pesos más que tenemos que pagar por servicio de la deuda en 2024 y eso está generando fuertes presiones sobre las finanzas públicas. Pero más allá de este panorama general que les hemos dado, queremos de nuevo invitar a los medios, al Congreso, a la ciudadanía a explorar los datos con más detalle. Para eso el Observatorio Fiscal, como todos los años, tiene una base de datos donde en Excel ponemos el presupuesto general de la nación, comparando el 2023 en términos reales con el 2024, para que la ciudadanía pueda saber no solamente en qué se está gastando el dinero, sino cómo ha cambiado respecto al año anterior. Pero no nos cansaremos de insistir de que todas las negociaciones que se hizo en el Congreso sobre el presupuesto general de la Nación siguen siendo a puerta cerrada, sin participación de la ciudadanía. No es de sorprender que año tras año en el Open Budget Survey, Colombia se raje en términos de participación ciudadana. Si la discusión ni siquiera es pública, sino que es cerrada y con esas circunstancias, pues naturalmente la participación de la ciudadanía en términos de las decisiones de en qué nos vamos a gastar nuestro dinero es bastante, bastante baja. Y de nuevo, a pesar de que ya es ley y a pesar de que el Ministerio de Hacienda y el Congreso no asumen la responsabilidad respecto a la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, no nos cansaremos de insistir en la necesidad de que el Congreso tenga una entidad independiente de análisis técnico
para que pueda apoyar la labor legislativa del Congreso. El trámite del PGN es demasiado rápido y el PGN es un presupuesto, es el presupuesto de la nación, es bastante complejo. Los congresistas, y además los congresistas tienen encima N proyectos de ley, especialmente este año tienen encima un montón de reformas muy importantes para el país que tienes que discutir. Muchos congresistas, ni siquiera con el apoyo de sus unidades de trabajo legislativo, tienen la capacidad de analizar de manera detallada, oportuna y rápida estas bases de datos. Es necesaria la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, junto de Justicia y Transparencia por Colombia. Vamos a insistir en la creación de esta oficina porque no puede ser que tanto de la rama ejecutiva como la rama legislativa se la pasen evadiendo la responsabilidad de la creación de esta oficina cuando ya es una ley. Y bueno, estas son nuestras conclusiones. De nuevo, el llamado es para que, como siempre, la desagregación del PGN sea aún mayor, para que la ciudadanía tenga más información respecto a esto. No, el Observatorio Fiscal de la Javeriana está trabajando en muchos otros análisis donde tratamos de mirar, por ejemplo, cómo está desagregado el gasto de funcionamiento, cuánto se gana cada funcionario de cada entidad del orden nacional, o bien en qué se están gastando los recursos de adquisición de bienes y servicios, quiénes son los más grandes contratistas de la nación. Todos estos aspectos que tratan de mirar cómo nos gastamos peso por peso el dinero de los colombianos van a ser presentados en informes posteriores, ojalá antes de finalizar este año. Muchas gracias. Oliver, muchas gracias. Bueno, la invitación es para que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, si a lo mejor quieren que resolvamos o dialoguemos acerca de algún punto en específico en esta oportunidad, con muchísimo gusto. Leonardo, adelante. Buenos días al director Oliver. Es que quisiera que me aclarara exactamente lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo de que el presupuesto general de la Nación para el próximo año haya crecido o tenga un crecimiento de 9% cuando se estima que la economía no crezca por ahí, no crezca más allá del 3%? ¿Cuál es ese riesgo que se puede generar? O sea, ¿a qué se puede enfrentar el país? Gracias, Leonardo. Esta pregunta es muy importante. Básicamente, uno esperaría que de manera inercial los ingresos de la nación crezcan al mismo ritmo de la economía. Si proyectamos, por ejemplo, que no vayamos a crecer del 3%, es difícil esperar que los ingresos crezcan más allá del 3%. Por lo tanto, para financiar ese gasto adicional, se necesita buscar ingresos adicionales que van más allá de lo que crezca la economía. En este caso, como mencionamos, son el fortalecimiento institucional de la DIAN, un poquito la reforma tributaria y la parte más problemática, el arbitraje de litigios. Y esto me lleva a un punto muy importante que no señalé durante la presentación, pero que vale la pena aclarar. El hecho de que el presupuesto general de la nación sea de 500 billones de pesos no necesariamente quiere decir que efectivamente al finalizar el 2024 se ejecute este monto. No solamente por los problemas de ejecución que pueden darse, sino también porque el gobierno todavía tiene facultades para que si se da la eventualidad de que los ingresos no se materializan, el gobierno puede suspender a través del Consejo de Ministros parte del gasto. Puede suspender parte de las apropiaciones. Obviamente eso tiene un costo político grande, habrá muchas tensiones al interior de las carteras para ver de dónde cortar, pero nuestro llamado es que si efectivamente estos ingresos adicionales no se materializan, entonces se suspendan parte de los gastos. ¿Qué pasa si no se materializan esos ingresos y no se suspenden parte de los gastos? Pues que al finales del 2024 va a terminar incumpliéndose la regla fiscal, enviando una pésima señal que lo que puede hacer es que el costo de la deuda sea más alta y por lo tanto el problema fiscal se refuerza porque ahora hay que pagar aún más
más en intereses sobre la deuda ya adquirida. Entonces, es muy importante que el gobierno dé señales claras de que si bien el presupuesto ya se aprobó por este monto, que en la medida en que si los ingresos no logran materializarse, se puedan suspender apropiaciones para cumplir con la regla fiscal. Leonardo, muchas gracias por su pregunta. Oliver, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lucía Salamanca. Nos pregunta Lucía, doctor Oliver, ¿fue tan transparente y fue más transparente, perdón, más transparente o más participativo el proceso del presupuesto público durante este año? Gracias, Alejandro, y gracias, Lucía. No, desafortunadamente en los últimos años hemos notado que nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, no haya participación ciudadana, a que las discusiones con los congresistas ponentes se hagan a puertas cerradas y que la discusión se haga demasiado rápida entre la presentación de la ponencia para la plenaria. Lo que termina pasando es que muchos congresistas terminan colgando proposiciones, pero no hay suficiente espacio para analizarlas y termina aprobándose sin la suficiente transparencia y sin la suficiente participación ciudadana. Hay un problema que no discutimos en la presentación muy importante, y es que es muy difícil hacer un análisis sistemático de esas proposiciones porque sencillamente quedan plasmadas en un PDF, pero también sería muy bueno que quedaran sistematizadas para ver qué congresista hizo qué proposiciones con respecto a qué montos y para qué. Esa es una de las cosas que se deberían estar trabajando para que haya más transparencia en todo este proceso. A Lucía, muchas gracias por su pregunta. Oliver, muchas gracias. Bueno, mientras recibimos algún otro comentario, alguna otra pregunta, quiero comentarles que acabo de compartirles el informe final a través del chat. Igualmente, como lo mencionaba Oliver, les compartimos y ponemos a disposición de todos ustedes una base de datos donde pueden encontrar de manera mucho más detallada el presupuesto por sector y entidad. E igualmente tenemos un comparativo entre el PGN 2023 y 2024. Todo esto con el fin de que estos insumos evidentemente sirvan y aporten para un análisis mucho más profundo que cada uno de ustedes considere. Por otro lado, compartiremos el informe, al igual que esta presentación y esta rueda de prensa en nuestras redes sociales. Si no tenemos más preguntas, creo que de esta manera llegamos al final de esta rueda de prensa. A las unidades de trabajo legislativo que nos acompañaron, a los periodistas y a las periodistas, como siempre, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, una última pregunta de Marta Morales. Marta, adelante. Buenos días. Quisiera preguntarle, Oliver, el tema de las posibles evoluciones que tengan las demandas contra la reforma tributaria. ¿Ha sido contemplado en los análisis que ustedes tienen de un riesgo de que no se tengan los ingresos suficientes? Esa es una muy buena pregunta. No, básicamente las únicas dudas que tenemos es sobre el arbitraje de litigios, pero estas proyecciones de ingresos no están teniendo en cuenta, por ejemplo, que ciertas demandas contra la reforma tributaria sean exitosas. Es un excelente punto porque de prosperar ciertas demandas, el problema fiscal podría ser aún peor, pero en este análisis no ha sido tenido en cuenta esas eventualidades. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Muchas gracias, Oliver. Tenemos una pregunta también de Mateo Amaya. Mateo, adelante. Sí, no es una pregunta, qué pena, es simplemente como una solicitud. Yo me enteré de esta presentación a las 8:30 de la mañana, entonces llegué muy tarde. Yo no sé si sea posible que ustedes me puedan, yo darles en mi mail o de alguna manera, como, porque me interesan muchos estos temas, pero pues mire, llegué tarde y entonces pues me lo perdí. Entonces no sé si ustedes tienen de pronto una base de datos o donde ustedes anuncian este tipo de charlas. Gracias.
Aló, hola, hola Mateo, claro que sí, te voy a compartir mi correo por el chat y si quieres me escribes directamente y nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias. Con muchísimo. Igual, igual esta rueda de prensa queda grabada en YouTube y en nuestras redes sociales van a estar tanto el informe como la base de datos. Claro que sí, Mateo, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. A todas las personas que nos acompañaron nuevamente, a todas las personas que hacen parte de las unidades de trabajo legislativo del Congreso, a los periodistas, a Semana, a Portafolio, a La Opinión, muchas gracias por participar. Como lo mencionaba Oliver, la rueda de prensa, el insumo, el informe final me refiero, y la presentación quedarán también en nuestras redes sociales para que cualquiera de ustedes pueda descargarla. Quedamos muy atentos. Voy a escribir mi correo a través de este chat para que cualquier persona que necesite ampliar información, con mucho gusto estamos y quedamos muy atentos. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.